Listo, grabando. ¿Ya? Bueno, buenos días a todos y todas, a todos aquí presentes. Sé que nos están escuchando de distintas partes del país, así que saludo a todos en forma virtual. Estamos acá desde el Instituto de Suelos lanzando una nueva idea acá en el Instituto. Esta es una primera charla, que son las charlas TED. Que nuestra idea como Instituto de Suelos es, bueno, tratar de entender mejor cómo funcionan nuestros suelos en un lenguaje que por lo menos voy a tratar de que sea lo más simple que se pueda. Y una primera aproximación va a ser tratar de entender lo más visible que tenemos, que son los terrones de un suelo, hasta en jardinería los vemos, y tratar de entender cómo se forman, son todos, qué tan buenos son y qué función cumplen estos terrones de suelos, que nosotros los que trabajamos en el tema llamamos los agregados de los suelos. Entonces el título de la charla es Los agregados y los terrones, cómo se forman y qué significan sus distintos tipos o formas. La primera visión que tenemos de un terrón es cuando paleamos un suelo. Y nosotros paleamos la superficie del suelo, usualmente lo que llamamos un horizonte A. Este suelo se suele disgregar y me forma entonces lo que llamamos los terrones o agregados. ¿Qué son estos terrones o agregados? Por eso la primera parte va a ser por qué estos componentes del suelo, que son las partículas de arena, limo y arcilla y materia orgánica, se unen formando estos terrones y agregados. Lo primero que hay que saber es que los terrones y agregados son unidades complejas que resultan de la unión de las partículas elementales del suelo. Estas partículas elementales tienen distintos tamaños y uno las puede clasificar en las arcillas, que son las más pequeñas, con tamaños menores a 2 micrones, obviamente microscópicas, los limos finos con tamaños de 2 a 20 micrones, los limos gruesos con tamaños de 20 a 50 micrones, y finalmente las partículas que ya son visibles al ojo humano, que son las arenas, que uno las puede clasificar en arenas muy finas, medias, gruesas y muy gruesas, que van de tamaños que van de los 50 a los 2000 micrones de diámetro. Y también resaltar algo importante, que de todo esto yo me quiero hacer foco en las arcillas, aquellas partículas menores a 2 micrones, porque son coloides, tienen un comportamiento coloidal. ¿Qué significa esta palabra tan difícil? Que las arcillas tienen cargas eléctricas y al tener cargas eléctricas generan un campo eléctrico a su alrededor y eso les permite interaccionar entre ellas con las moléculas de agua que son dipolares, ¿tá? Y con los elementos del suelo que también están cargados. Usualmente estas cargas son negativas, con lo cual las arcillas generalmente absorben o retienen elementos de carga positiva como calcio, magnesio, sodio, etc. Bueno, y vemos ahí las partículas contra lo que mucha gente supone, no digo todas, pero muchas de ellas no son bolitas, tienen forma plana, por eso las llamamos platelets. Y estos platelets son como moneditas, ¿tá? Estas monedas con cargas generan campos eléctricos. Y lo primero que tiene que suceder para que se forme un agregado o un terrón en una escala microscópica es que haya arcilla en un suelo. Se habla de que un suelo tiene que tener no menos de un 8% de arcilla. Imaginen lo que es un suelo sin arcilla, es un suelo de grano suelto, una polvareda, un sedimento, simplemente. Para que se forme la estructura tiene que haber arcilla. Y lo primero que tiene que ocurrir es que las arcillas se unen formando unidades complejas que son los dominios de arcilla. La unión de dos arcillas es lo que me forma un dominio, ¿tá? Y finalmente estos dominios se apilan, no sé si recuerdan los que somos más viejos, los monederos que usaban los colectiveros. Eso es lo que figura acá como un racimo de arcillas, que son unidades más complejas, y ambas están ocurriendo a nivel microscópico, entre los 2 y los 20 micrones, fundamentalmente por acciones de tipo coloidal. Si esto no ocurre, es decir, que haya floculación de coloides, para lo cual es importante que la arcilla retenga elementos como el calcio o incluso como aluminio, ¿tá? Si esto no ocurre, no puede haber estructura. Hasta que aparece otro nuevo actor, que son los microagregados del suelo. ¿Qué son los microagregados? Son unidades complejas que miden de 20 a 250 micrones, un cuarto de milímetro, donde aquí ya lo que está apareciendo son las otras partículas que yo les había nombrado. Por ejemplo, la arena, los granos de cuarzo. ¿Cómo un racimo se termina uniendo a un grano de cuarzo? Tiene que aparecer otro actor acá, que tiene que haber un cemento. Y este cemento que los termina pegando en acciones que llamamos de bonding o pegado, bonding en inglés, suprabond, son cementos que tienen que ver con el humus del suelo, la materia orgánica.
usualmente con la presencia de calcio, con puentes catiónicos. Estas fracciones, el hombre puede influir poco y nada, son jerarquías menores de agregación, muy poco manejadas por el hombre. Ya tenemos los microagregados formados, hasta que finalmente nosotros tenemos la otra acción, que son la formación, la unión de varios microagregados entre sí para formar un macroagregado. Estas acciones ya ocurren entre 250 micrones, un cuarto de milímetro, a 2 milímetros de diámetro, y para que estos macroagregados ocurran, ya tiene que aparecer otros agentes que son, perdón la palabra, como piolines, que son las raicilias de los cereales, son las hifas de hongos como las micorrizas, que terminan como atando junto con la materia orgánica y le confieren estabilidad a este macroagregado. Finalmente la unión de varios macroagregados pequeños termina formando lo que llamamos el terrón de una cama de siembra, en unidades que están ya mayores a 2 milímetros, y es lo que vemos cuando paleamos un suelo, que es donde empezó este cuentito. Como ven, es toda una visión jerárquica y que va paso a paso. La otra cuestión es la siguiente. ¿Esto pasa en todos los suelos? Claramente no. Y un señor australiano, John Malcolm Oates, allá por el año 93, dijo: bueno, los suelos tienen distintos comportamientos según su textura, y uno puede diferenciar las arenas, que tienen menos de 15% de arcilla, los suelos arcillosos, que tienen más de 35% de arcilla, y los suelos francos, que tienen proporciones equilibradas de arena, limo y arcilla. Lo que se sabe es que la arcilla, por su carácter que está cargada y su carácter coloidal, le imprime a los suelos un carácter tan fuerte que aquellos suelos arcillosos, si bien por supuesto que tienen plantas, raíces y actividad biológica, evidentemente su agregación depende fundamentalmente de procesos abióticos, no biológicos, relacionados con la expansión cuando el suelo se humedece, la contracción cuando el suelo se seca y la formación de microgrietas. Esta microgrieta produce una fragmentación que da lugar a nuevos terrones o agregados, un proceso en el cual la biología tiene muy poco que ver. En cambio, una arena, menos del 15% de arcilla, únicamente puede aglutinarse si hay actividad biológica. Tiene que haber raíces, actividad rizosférica, y es así que las arenas se pegan. Y esto es lo que pasa en muchos suelos muy arenosos, los que no están tan vinculados con el agro. Piensen lo que está sucediendo para fijar dunas de arena en la costa argentina, que evidentemente hace falta poner plantas adaptadas que generen ese aglutinamiento. El grueso de los suelos productivos del mundo son los suelos francos, como pasa en la República Argentina, donde excepto en la provincia de Entre Ríos, que tenemos vertisores muy arcillosos, los suelos pampeanos son de textura franca. Y en los suelos de textura franca, evidentemente el proceso es combinado, es abiótico por humedecimiento secado y biológico con la presencia de raíces, de fauna del suelo, lo que es la actividad rizosférica. Y esto se ve acá en un modelito que logramos ajustar en un trabajo hace unos años con mi grupo de trabajo, donde acá tenemos un terrón compactado en una cama de siembra. Como todo cuerpo sólido, un terrón tiene planos de debilidad. ¿Y qué es lo que le pasa a este terroncito? Que por los ciclos de humedecimiento secado, la arcilla se va expandiendo, cuando se seca se contrae, se generan microgrietas y ese terrón se fragmenta en unidades menores, que son microagregados o macroagregados. Y para que se forme nuevamente un macroagregado estable, tienen que aparecer en un suelo pampeano las famosas raicillas de plantas como los cereales, como las pasturas, las hifas de los hongos, que lo terminan atando junto con cementantes orgánicos. Recién por esa acción combinada termina formándose un macroagregado de una cama de siembra. Bueno, digamos que a esta altura creo que hemos logrado entender cómo se forman estas unidades complejas que son los agregados o terrones de la cama de siembra. Y vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es decir, ¿qué tan buenos son o cómo podemos reconocer unidades de mejor o de peor calidad? Y es así que uno se puede encontrar distintos tipos de terrones o agregados. Formas granulares o en bloques subangulares, formas de bloques angulares, ¿qué quiere decir? Con bordes netos, muy claros, formas masivas y laminares. Y una pregunta que surge acá es esta: ¿significan lo mismo? Claramente no. Entonces vamos a tratar de entender cuáles son los criterios para caracterizar la calidad de estos terrones o agregados. Uno podría diferenciar en forma basada en la producción, ¿no? En una visión muy agronómica, que uno tiene formas favorables, que en general son aquellas formas redondeadas que tienden al crecimiento con acciones biológicas,
donde claramente estas formas redondeadas son las estructuras en formas de gránulos, migajosas, en bloques pequeños subangulares, que claramente resultan mayormente de la actividad biológica, como esta que estamos viendo acá. Mientras que uno tiene estructuras menos favorables, uno podría llamarlo también desfavorables, que son claramente aquellas formas más bien prismáticas que se fragmentan hacia bloques angulares con bordes netos, que surgen ya no de actividad biológica, sino fundamentalmente de la fragmentación por ciclo humedecimiento secado de las unidades de mayor tamaño y que desde el punto de vista de la producción quizás son menos favorables, que responden, por ejemplo, esta estructura a la presencia de un subsuelo en superficie, en horizonte B, por ejemplo, claramente suelos erosionados o en suelos compactados. Otro ejemplo de estructuras desfavorables son las formas masivas, sin porosidad visible, que en realidad muchas veces reflejan la presencia de procesos de compactación, sea por tránsito excesivo, sea por ausencia de raíces, por tránsito agrícola, pisoteo animal, y también otro tipo de estructuras laminares, como la que estamos viendo ahí abajo, que son las estructuras de tipo laminar o planar, que en general están muy asociadas al movimiento flujo horizontal de agua. Fíjense que los poros en este caso son de orientación horizontal, lo cual no es favorable para los suelos. Lo que es claro es que todos tipos de estructuras, tanto las de tipo masivo como sin porosidad visible como las laminares, se las tenemos muy asociadas ambas a la ausencia de raíces vivas y a la presencia de suelo desnudo en los suelos. Algo que es muy común en nuestros sistemas productivos actuales, muy volcados a la monocultura de soja. Esto lo podemos ver bien acá en un experimento donde vemos cómo el manejo está afectando los tipos de estructura. Este es un experimento que hicimos, que lo hizo la gente de INTA Villegas, en los cuales se compararon el efecto de los cultivos de coberturas en los sistemas de producción. ¿Qué es un cultivo de cobertura? Son cultivos usualmente que se siembran intercalados entre los cultivos de producción con distintas finalidades. Darle estabilidad al suelo, fijar nitrógeno si es una leguminosa. Lo que hemos estudiado acá, cómo los cultivos de cobertura cambian la formación de terrones y agregados en los suelos. Fíjense, este es un caso de monocultivo de soja. Una soja sembrada en noviembre que se está cosechando en el mes de abril. Fíjense lo que pasa con las estructuras. Uno puede diferenciar en color azul las estructuras de mejor calidad, gránulos, bloques subangulares, aún así prevalecen. Y tengo en color rojo de arriba lo que llamamos estructuras poco favorables, donde vemos estructuras masivas, estructuras laminares. ¿Qué pasa si intercalamos un cultivo de centeno como cultivo de cobertura durante el invierno? Recuerden que un centeno va sembrado en hilera estrecha y puebla de raíces el suelo. Y lo que estamos viendo acá es esto. Fíjense cómo las estructuras de mejor calidad, los gránulos, los bloques subangulares, aumentan, me desaparecen las masivas, aún me permanecen algunas estructuras laminares por la intercalación de cultivos de cobertura. La otra pregunta es la siguiente. Con estos cultivos de cobertura, ¿podemos volver los suelos a su condición original? Y un indicio de esto me la da el muestreo de una pastura antigua de festuca, ahí la más al ladito. Miren lo que pasa con la pastura de festuca. Y esto es algo así como el suelo originalmente. Prácticamente tengo todas estructuras favorables, no tengo nada de estructuras masivas, mostrando un ejemplo muy evidente cómo la actividad rizosférica que se exacerba en las pasturas por la población enorme de raíces y toda la actividad biológica y fauna del suelo me favorece una agregación biológica de excelente calidad y me desaparecen esas estructuras de calidad menos favorable, claramente muy asociadas al monocultivo y al tránsito excesivo. Bueno, a esta altura creo que más o menos pudimos entender no solo cómo se forman los agregados, sino cuáles son estructuras de buena calidad y cuáles son las de peor calidad. Y vamos a terminar esta charla mostrando en la última parte con un conocimiento quizá más de moda y muy avanzada, que tiene que ver las estructuras con la provisión de servicios ecosistémicos por los suelos. ¿Qué son los servicios que prestan los suelos? Los suelos prestan dos tipos de servicios. Unos servicios que podríamos llamar de tipo productivo, que generalmente tienen un valor de mercado, es decir, claramente los suelos más fértiles son los que dan más rendimiento, más producción, tienen un valor de mercado más alto, ¿verdad? Y eso en general siempre ha sido reconocido. Sin embargo, digamos que en los últimos años, particularmente a partir de los estudios ecosistémicos del milenio, que se hicieron al inicio de este siglo, comenzaron a verse los suelos también por unos servicios
llamados servicios ecosistémicos o servicios ambientales, que no tienen necesariamente un valor de mercado, pero que son esenciales para la vida. Esto lo podemos ver acá. Acá hay una lámina de FAO mostrando cuáles son los servicios que prestan los suelos. Y uno puede ver acá rápidamente servicios productivos como el suministro de alimentos, fibras y combustibles. La retención de carbono, es decir, fíjense ustedes que el principal almacén de carbono en la naturaleza, el almacén terrestre, está en los suelos, en forma de humus. El otro almacén está en el mar, pero obviamente no tenemos acceso a él. Tenemos la purificación del agua y reducción de contaminantes del suelo. Los servicios de regulación del clima, que tienen que ver claramente con todo lo que tiene que ver con el albedo del suelo, la radiación y la emisión de gases de efecto invernadero. El suelo, a través de la materia orgánica, actúa fuertemente en lo que es el ciclado de los nutrientes. A través de los poros de distinto tamaño, recuerden ustedes que estructuras de distinto tamaño dan lugar también a poros de distinto tamaño, y estos poros son el hábitat, es decir, la casa de distintas formas de vida en los suelos, que van desde los virus, las bacterias, los hongos, hasta distintos integrantes de la micro y de la macrofauna, que van, fíjense ustedes, desde lombrices hasta vizcachas o peludos, fíjense ustedes, ¿tá? La regulación de las inundaciones, el suelo retiene humedad, retiene agua y eso regula las inundaciones. Es fuente también de productos farmacéuticos y de recursos genéticos. Una enorme reserva de biodiversidad bajo la tierra ocurre en los suelos. La otra tiene que ver con las comunidades naturales que permanecen arriba, ¿tá? Es base para la infraestructura humana, es decir, para viviendas, para fundaciones, y es suministro de materiales de construcción, y en sitios arqueológicos el suelo también es herencia cultural. Fíjense en la enorme diversidad de funciones que cumplen los suelos. Si pensamos qué relación tiene todo esto con la estructura o la formación de terrones en los suelos, vamos a ver que difícilmente hay alguna función que no esté relacionada. Uno podría señalar 2 o 3 nomás, que bueno, la relación quizá es más distante, ¿tá? Yo lo que voy a hacer foco ahora es en una de estas funciones, que es la retención del carbono, que quizá voy a hacer foco en ella porque es fundamentalmente lo que más se ha estudiado en los últimos años, haciendo foco en cuál es la importancia de la estructura y los terrones de los suelos en los procesos de secuestro y de retención de carbono del suelo. ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, todo el mundo está en conocimiento de lo que los problemas del cambio climático. Es decir, el cambio climático, particularmente a partir de los últimos estudios hechos por el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, han sido relacionados con la emisión de gases con efecto invernadero. Y una parte importante de estos gases de efecto invernadero proviene de los suelos agrícolas y de la actividad agrícola. A nivel mundial estamos hablando de un 20 y pico %. En lo que es la Argentina, según la última Comunicación Nacional para el Cambio Climático, estamos hablando, sumando los problemas de cambio de uso de la tierra y emisiones propias del agro, estamos hablando de casi arriba de un 40%. ¿Tá? Entonces, estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. ¿Cómo podemos mitigar para que estas emisiones sean menores? Bueno, es un poco como hacer gimnasia. Uno puede mitigar para bajar de peso, o comiendo menos o haciendo más gimnasia, para liberar más. Evidentemente acá hay 2 formas de mitigar. Una es emitir menos, que no es el objeto de esta charla, va a ser objeto de otra charla TED, ¿tá? Y otra muy importante y esencial es el secuestro de carbono en los suelos, que es una herramienta que tenemos muy a mano, el manejo de los suelos. Vamos a tratar de entender que tiene que ver la agregación y los terrones con cómo se secuestra el carbono en los suelos. Valeria, ¿cómo andamos con los tiempos? Bien. Bien. Fíjense ustedes, esto lo tenemos según estudios que se hizo un señor, Johann Six, en la Universidad de Davis, en California, donde él trajo una gran novedad ya con su grupo de trabajo, los trabajos con Caroline Deneuve. Allá a fines del siglo XX, publica una serie de trabajos entre el año 98 y el año 2003, hablando de la importancia del carbono particulado. Hoy en día lo conocemos como carbono joven o carbono particulado. ¿Qué es el carbono particulado? Bueno, como ustedes bien saben, lo que llamamos la materia orgánica de los suelos dista de ser un continuo y de ser algo homogéneo, todo lo contrario. La materia orgánica de los suelos son distintas fracciones con distinto tiempo de ciclado y distinta antigüedad que ciclan en los suelos a distinta velocidad.
Y lo que se ha visto en los últimos tiempos es que realmente gran parte de esa materia orgánica termina siendo secuestrada en los suelos fundamentalmente por un proceso de protección física con las arcillas, con las partículas del suelo, que se produce dentro de los agregados. Esto es lo que podemos ver en este modelito de agregado que vemos acá. Fíjense, esto es un macroagregado de un suelo, donde en color blanco ustedes pueden ver las fracciones de carbono particulado grueso, que no son más que residuos parcialmente descompuestos. Ustedes saben que la gran fuente de materia orgánica en los suelos es la entrada por la fotosíntesis y finalmente son los residuos que entran a los suelos y se descomponen. Estos residuos se depositan y terminan siendo descompuestos en los suelos dentro de agregados, dentro de macroagregados que empiezan a ser secuestrados de esa forma. Este proceso de descomposición, que tiene una fuerte actividad biológica, termina formando microagregados dentro de los agregados y da una visión jerárquica de la estructura del suelo, donde un macroagregado no es más que muchos microagregados dentro de un agregado más grande o macroagregado. Entonces vemos acá cómo tenemos fracciones de carbono particulado grueso, parcialmente descompuesto, todavía no es materia orgánica del suelo eso, y algo que dibujé en color negro, que es un carbono particulado fino, ya es humus descompuesto. Este agregadito tiene un ciclo de vida natural, donde fíjense ustedes que este ciclo de vida natural tiene que ver con la descomposición del carbono particulado grueso, que son residuos, que me comienzan a formar nuevos microagregados dentro de este agregado grande, y comienza a descomponerse, el proceso termina liberando dióxido de carbono hacia la atmósfera en forma natural, y este agregadito finalmente termina descomponiéndose y termina fragmentándose en forma natural, liberando dióxido de carbono, y este cuentito cierra al final con que estas partículas, estos microagregados sueltitos, terminan siendo unidos, como mostré en ese modelo de la región pampeana, por las raíces y las hifas de los hongos, volviendo a formar un macroagregado. Esto que estoy mostrando es un ciclo que llamamos lento, que de alguna forma ocurre en los suelos naturales, en los suelos con comunidades naturales, y que de alguna manera intentamos que ocurra en los suelos manejados con siembra directa, en los cuales no tenemos una mínima fragmentación mecánica de los agregados. ¿Cuánto puede durar? Bueno, depende de los suelos, obviamente, pero estamos hablando de un proceso que puede ocurrir en 1, 2, 3 años, 4. Estamos hablando de años, y que llega a un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando un suelo lo laboreamos? Una labranza es una intervención mecánica que lo que produce es una fisura mecánica y rompe estos agregados. Esto es lo que ocurría en nuestros suelos masivamente hasta hace unos años. Y bueno, esta ruptura de los agregados los expone a los ciclos de humedecimiento secado y produce una rápida fragmentación y una fuerte emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, generando un ciclo corto, que obviamente ya no lo modula el ciclo de vida natural del agregado, sino fundamentalmente las acciones de las labranzas. Lo cual está mostrando entonces cómo el manejo natural de un suelo con pasturas o intentando con siembra directa genera ciclos largos con secuestro de carbono y una mínima emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, y cómo las labranzas, el disqueado, el arado de reja y vertedera, rompe estos agregados, no permite la formación del carbono particulado fino y grueso, lo va rompiendo y genera una fuerte emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, minimizando el proceso de secuestro de carbono, que es lo que nosotros promovemos para minimizar los impactos del cambio climático. Bueno, para ir cerrando entonces, vamos a hacer un breve sumario de cuáles son los puntos que hemos hablado hoy. Quedó demostrado entonces que los terrones o agregados, que son unidades complejas que resultan de la unión de las partículas del suelo junto con la materia orgánica, tienen una visión jerárquica de agregación. Se van formando microagregados dentro de macroagregados. Esas jerarquías de agregación se forman y se estabilizan por procesos que combinan abióticos, fundamentalmente en suelos de clima templado, los ciclos de humedecimiento secado. Si vamos a regiones más frías, están también los ciclos de congelamiento, descongelamiento. Y procesos de tipo biológico, que ya está combinando aquí las acciones rizosféricas que ocurren en las raíces de las plantas, y esto exacerba el rol de las raíces finas de los cereales, de las pasturas, combinado con acciones de las bacterias, de los hongos y de la fauna del suelo, gran generadora de porosidad en los suelos. Y finalmente me queda por señalar acá la acción del hombre. La acción del hombre, que puede ser beneficiosa, pero frecuentemente no lo es, fundamentalmente cuando hacemos tránsito excesivo,
o promovemos rotaciones con muy pocas raíces, ejemplo con la cultura de soja, de algodón o de girasol, ¿tá? Con escasa cantidad de cultivo de cobertura o de pasturas. Quedó claro entonces que no todas estas formas de agregación tienen la misma calidad. Uno podría, desde un punto de vista productivo, caracterizar, decir, bueno, hay algunas que son más favorables para la producción, las biológicas, que tienen bordes romos en forma de gránulos, con una consistencia friable, que se disgregan con mucha facilidad. Y hay otras estructuras que son menos favorables, más duras al tacto, con bordes ya muy netos, y que responden fundamentalmente al tránsito excesivo, pisoteo excesivo. Son estructuras masivas, compactas y laminares, pero muy asociadas también con ausencia de cobertura y ausencia de raíces vivas. Y para terminar, digamos que la formación de macroagregados es esencial para proveer servicios ecosistémicos. Yo me hice mucho foco en lo que es el secuestro de carbono, mostrando cómo el carbono se secuestra dentro de los agregados, y si yo interrumpo ese ciclo, evidentemente voy a retener mucho menos carbono en los suelos, facilito su pérdida por mineralización. Pero también, evidentemente, los agregados y una buena estructura es esencial para regular inundaciones y para regular el clima a través de las emisiones. Es decir, un suelo que se encharca, por ejemplo, va a emitir mucho óxido nitroso, por dar un ejemplo. Con lo cual, mantener una buena estructura es algo clave si queremos que el suelo provea adecuadamente servicios ambientales y ecosistémicos, no solamente los servicios productivos. Bueno, me despido de ustedes, ya no en nombre propio, sino en nombre de todo el Instituto de Suelo, que aquí se los presento. Nos despedimos de todos ustedes, esperando verlos pronto. Quedo acá dispuesto a las preguntas que realice el público, pero también decirles que aquellos que me están escuchando de distintas partes del país pueden enviar las preguntas al mismo lugar donde se inscribieron, que me las van a transmitir, y con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, las voy a responder. Espero poder verlos pronto en otras charlas que no necesariamente voy a estar yo, van a estar algunos de mis compañeros presentes en temas que pueden ser de su interés. Buenos días, muchas gracias a todos.